del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Te pedimos por todos los enfermitos del grupo, por los que conocemos fuera de él, por todos los que están cerca de nosotros, para que los ayudes, los protejas y les recuperes su salud. Te lo pedimos, por favor. Y sobre todo te pedimos también por la paz en nuestro país, como nos lo está pidiendo nuestra iglesia, especialmente ahora que han atentado contra sacerdotes, que no es nuevo, ¿eh? Ya llevamos decenas de sacerdotes asesinados. Te pedimos por la paz del mundo también. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Buenas noches. Hola, Male, buenas noches. ¿Alguien quiere hacer alguna petición? Buenas Ok, noches. perdón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, no voy a poder participar. Por la hermanita que está ahorita agonizando. Te lo Hermanita pedimos, Anita, Señor. te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra En muerte. nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, continuamos con la clase de Proverbios y al final las preguntas que han surgido tanto de esta clase como de la última. Capítulo 19 de Proverbios. El temor de Yahvé conduce a la vida. En él se vive satisfecho sin ser visitado por la Perdón, vida. Mario, no se está compartiendo Ay, la perdón. pantalla. Perdón, qué bueno que me dices, Male. Gracias. Tengo inhabilitada la función de compartir por el anfitrión. ¿Podrías checarlo, Josué? René. Sí, mira, Josué, porque yo estoy en mi celular y por eso es que generalmente Josué o Pablo son los que te habilitan esa función. Ya. Josué, ¿podrías checar la función de habilitar para compartir pantalla? René, ¿le podrías explicar a Josué dónde Déjame está? intentarlo de otra forma, permíteme. A ver si ya puedes hacerlo. ¿Cómo no? Creo que sí, René. ¿Se está compartiendo la imagen todos? Sí, Mario. Perfecto. Cuarta clase de Proverbios, capítulo 19.
versículo 23. El temor de Yahvé conduce a la vida. En él se vive satisfecho y sin ser visitado por la desventura. O sea, es un escudo. El temor de Yahvé, recuerden que no es otro que no precisamente temerle a Dios por el castigo o por perder el cielo, sino por no ofender a alguien que nos ama tanto, que entregó a su propio hijo. Ese es el temor de Yahvé. Y por ese temor no queremos pecar. Y ese es el santo temor que resulta para nosotros un escudo en el que se vive satisfecho y no se es visitado por la desventura. Capítulo 19, versículo 25. Si corriges al simple, será prudente. Si reprendes al inteligente, aumentará su ciencia. Capítulo 19, versículo 27. Si cesas de escuchar la instrucción, te apartarás de un comportamiento prudente. O sea, tenemos que escuchar la instrucción, por eso leer la palabra frecuentemente, como lo han dicho varios del círculo bíblico, nos ayuda a tener un comportamiento siempre prudente. ¿Por qué? Porque nuestra memoria requiere de refrescamiento y además se aprenden nuevas cosas. Capítulo 20, versículo 1. El vino y los licores hacen petulante e insolente el que a ellos se acerca y se pierde y no será sabio. Y como el vino y los licores, cualquier otra droga, incluyendo el tabaco. El tabaco no solamente también afecta a nuestro cerebro, favoreciendo el Alzheimer, adelantándolo, sino además también nos hace perder más rápidamente la vista y la memoria. Por eso todos los vicios deben ser para nosotros un objeto de rechazo. Capítulo 20, versículo 3. Es honroso al ser humano evitar las contiendas, pero el insensato se da fácilmente a la disputa. O sea, debemos de evitar las contiendas a como dé lugar. Y el insensato se mete en ellas fácilmente. Muchos se proclaman seres humanos de bien, pero el verdadero ser humano de bien es muy escaso. O sea, no pensemos que es muy abundante en el mundo los humanos de bien, o sea, los que buscan el bien son más bien escasos, dice la palabra de Dios. Capítulo 20, versículo 10. Pesos y medidas fraudulentos son abominación para Yahvé. O sea, a Dios no le agrada que los pesos sean menos de lo que debe de ser, por ejemplo, menos de 1 kilo, menos de 1 litro. Es abominación para Dios. Doctor, Mande, Martita. ¿qué tiene que hacer uno para ser una persona de bien? Muy bien. Martita, una persona de bien es la persona que toma a Dios como el centro de su vida. O sea, que toma sus mandamientos como la regla de su comportamiento. Por eso los mandamientos deben de estar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. Y esos mandamientos están estipulados en los mandamientos, pero también todos estos libros de sabiduría nos marcan lo que debe ser un comportamiento agradable a Dios. Y eso es precisamente una persona de bien. Gracias, Marta. Sabiduría y proverbios, ¿verdad? Exacto. Sabiduría, proverbios, eclesiástico, eclesiastés son los libros de sabiduría. Pero también podemos encontrarlo, lo que marca nuestro comportamiento en los demás libros. Todos los otros demás libros, especialmente el Nuevo Testamento. Los evangelios. Exacto, todo el Nuevo Testamento. Las cartas son maravillosas porque nos dan un código de conducta estupendo. Sí. Sé moderado en el sueño para que no empobrezcas. Más bien abre tus ojos y muévete para que abunde la comida en tu casa. Los tesoros son buenos, pero más la persona instruida.
O sea, la instrucción debe ser también para nosotros un objeto de nuestra vida, porque una persona más preparada es más útil a los demás. Para los malvados inicialmente les es grato llenarse las manos de rapiña, pero terminarán por resultarles amargo. No tengas trato con el que habla demasiado, porque el chismoso termina revelando los secretos. O sea, hay cosas que no se pueden mencionar a cualquiera, y es más, a veces a nadie. Deben de ser cosas muy íntimas, pero cuando se revele algo, debe ser alguien muy, muy de confianza. Es un lazo comprometedor hacer a la ligera un voto y luego hacerlo reflexionar. O sea, que después de hacerlo, hacer el voto, ofrecerlo, después reflexionar y decir, es que no debí de haberlo hecho porque está fuera de mis capacidades. Es un lazo comprometedor. Primero reflexionemos si un voto lo puedo hacer. Por ejemplo, hay gente que ofrece como voto no tomar, no fumar, incluso va a la basílica, pero tenemos que ser cautos porque los votos son comprometedores. Capítulo 20, versículo 28. La bondad y la unión son la fortaleza del rey, pero su trono se funda en la benevolencia. ¿Cuántas veces un rey por déspota lo pierde? Por ejemplo, fue el caso del hijo de Salomón, Roboam, que cuando las otras 10 tribus del norte le fueron a pedir benevolencia en cuanto a los tributos, Roboam les dijo que no iba a ser benevolente, que incluso iba a imponerles más severos tributos. Y esto lo que ocasionó es que las tribus del norte le dijeran adiós y se separó Israel de Judá y hubo una escisión del pueblo de Dios. Por cierto, esto le costó muy caro a las tribus del norte porque sus reyes fueron reyes impíos. Y en cambio los del sur tuvieron reyes impíos, pero también hubo reyes piadosos. Y eso le permitió sobrevivir más tiempo. Pero también los reyes impíos en el sur terminaron por desaparecer y dispersar esa parte del pueblo de Dios que se llamaba Judá. Capítulo 20, versículo 30. Los golpes es el último recurso que Dios manda para evitar el mal, porque las heridas curan las llagas profundas del corazón. O sea, a veces Dios nos manda ciertos sufrimientos para curar las llagas profundas del corazón. Por ejemplo, uno de los reyes del sur mató al profeta Isaías. Y cuando fue desterrado y llevado por Nabucodonosor a Babilonia, vio lo que había perdido por haber sido un rey impío, no así como su papá Ezequías. Ese rey se llamaba Manasés, el que mató a Isaías. Y esto le hizo cambiar y convertirse, a pesar de que mató a Isaías de una manera cruelísima. Lo aserró por la mitad. Y sin embargo, se arrepintió e hizo penitencia y se convirtió. Por eso, las heridas curan las llagas profundas del corazón. Y a veces golpes es el último recurso que Dios manda. Capítulo 21, versículo 3. Practicar la justicia y la equidad es más grato a Dios que los sacrificios. Los proyectos, capítulo 21, versículo 5. Los proyectos del diligente conducen a la ganancia, pero los proyectos del impulsivo e irreflexivo a la miseria. Hay que actuar impulsivamente, porque un proyecto poco reflexivo puede conducir a la pérdida de recursos que no siempre se recuperan. Capítulo 21, versículo 7. La ambición de los impíos les hace tropezar y caer en desgracia, porque no entienden los caminos de la justicia. Y es que en los impíos hay una ambición que muchas veces atropella los derechos de los demás, apropiándose de lo que no es de ellos. Por eso les hace tropezar y caer en desgracia, dice así.
porque no entienden los caminos de la justicia. Capítulo 21, versículo 8. El camino del impío es tortuoso, mas la conducta del justo es recto. 21:9. Mejor es vivir en un rincón de la casa solo que vivir en una casa amplia con una mujer peleonera. Capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del sendero de la prudencia acortará su vida. O sea, no solamente no será feliz, como en otros versículos hemos visto, sino que también acortará su vida. Vean la importancia de lo que es el conocimiento de Dios. Capítulo 21, versículo 17. El que busca el placer terminará en la miseria, así como el que busca los lujos. La moderación en nuestro actuar, en nuestro vivir, es parte precisamente de conservar los recursos y de ser sustentable. Sustentable quiere decir que se pueda mantenerse así indefinidamente sin terminar en la pobreza. Capítulo 21, versículo 21. El que guarda su boca de hablar disipadamente se preserva de muchas angustias. O sea, tenemos una boca pero dos oídos, como dándonos una clara lección Dios de que tenemos que escuchar más y hablar menos. Vean cómo la palabra de Dios en muchas citas nos ayuda a tener una conciencia financiera, una conciencia de conducta hacia todo el mundo, hacia los demás, muy básica y necesaria. Capítulo 21, versículo 24. El que tiene soberbia, arrogancia e insolencia se manifiesta como burlón. Y es que los burlones siempre son soberbios y arrogantes e insolentes. Por eso es que precisamente ese tipo de actitudes burlonas debemos de evitarlas. El renombre es preferible a la riqueza y la estima más que el oro. Por eso no debemos de respetar siempre el buen nombre de los demás. Capítulo 22, versículo 18. Sean estas palabras como una agarradera para tus labios. O sea, de la que tengamos que vivir actuando conforme a ella. Capítulo 22, versículo 22. No le quites al pobre porque es pobre, ni oprimas al débil porque Yahvé defiende sus causas. O sea que no hay que abusar de nadie, porque de todo nos va a pedir cuentas. Capítulo 22, versículo 24. No tengas amistad con el ser humano colérico, ni andes con el iracundo. O sea, Dios nos invita a seleccionar nuestras amistades y a tener amistades que sean igualmente prudentes, o por lo menos que busquen la prudencia y alejarnos del que es colérico, o sea, el que se enoja con mucha facilidad, y también el iracundo, que son los dos muy semejantes, coléricos e iracundos. Capítulo 22, versículo 25. Para que no sigas sus caminos ni pongas un lazo a tu vida. ¿Por qué? Porque el que anda con lobos a aullar se enseña. Y finalmente termina uno siendo como ellos. Capítulo 23, versículo 4. No te fatigues demasiado por enriquecerte, pero sobre todo renuncia a ganancias injustas. Sobre todo a ganancias injustas. No comas con el envidioso. Te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo, porque te envidia. Capítulo 23, versículo 9. No le hables de sabiduría al necio, porque sin duda despreciará tu esfuerzo. Capítulo 23, versículo 12. Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos a las palabras sabias. Esta es precisamente otra frase que nos hace ver la importancia de apegarnos a estos libros de sabiduría para leerlos con frecuencia, porque dice, aplica tu corazón a la disciplina. O sea, que estemos continuamente refrescando estos datos. Capítulo 23, versículo 17. Que tu corazón nunca envidia a los pecadores, sino teme siempre a Yahvé.
Cualquiera que sea un pecador no debe ser un motivo de envidia para nosotros, sino siempre temer a Dios. Capítulo 23, versículo 22. Escucha a tu padre que te ha engendrado y no desprecies a tu madre cuando se haga vieja. Es tan importante siempre escuchar las palabras de los padres porque nadie mejor que ellos nos dan un consejo. Y por eso hay que aprovecharlos cuando los tenemos con vida y recordarlos cuando ya no los tenemos. Capítulo 23, versículo 24. El padre del justo estará en alegría por tenerlo como hijo y la madre se sentirá complacida. Capítulo 24, versículo 2. Con la sabiduría se edifica una casa y con la prudencia se mantiene. Y es que la sabiduría y la prudencia son la casa con la que se mantiene y se da construcción a la casa de nuestra vida, de nuestros, todo lo que alrededor de nosotros se construye. Y eso lo mantiene. Capítulo 24, versículo 5. Más vale el sabio que el fuerte y el prudente que el vigoroso. Si te muestras débil en el tiempo de prosperidad, en el tiempo de desventura, tu fuerza será flaqueza. Libra a los que son conducidos a la muerte y procura, capítulo 24, 11. Libra a los que son conducidos a la muerte y procura salvar a los que son llevados a la ejecución. O sea, buscar siempre, procurar liberar a los que son presos y máximo a los que van a una pena mayor. Aquí en nuestro país no tenemos la pena de muerte, pero eso se puede aplicar muy bien y exactamente a los lugares donde existe esta. Bien, terminamos. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a dar pauta a las preguntas que hayan surgido en las dos últimas clases. Divina Madre misericordia, vita dulcedo, espes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve. A ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos nos converten. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Bien, terminamos con la oración. Te pedimos, Señor, por los que se han encomendado a nuestras oraciones y te pedimos también por la conversión de pecadores y perseverancia de justos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Yo pido por Roberto y por Pati,
para que Dios nuestro Señor permita que las quimios les ayude y que se recuperen completamente. Te lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a dar pauta a preguntas, comentarios que tengan, por favor, de las dos últimas clases que no hayan quedado resueltas. Yo tengo 3 preguntitas, Por Mario. favor, Silvia. Ok, a ver, la primera. ¿A este Jesucristo se le llama Yahvé o únicamente en el Antiguo Testamento a Dios Padre? Bien. Yahvé significa el que es y se aplica al Dios Trino. Dios Trino que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Ok. algunos momentos la palabra de Dios ciertamente separa al Hijo del Padre. Por ejemplo, en el Génesis vemos pero cómo del otro jabón, del bueno. Entonces estaba abierto un micrófono. está abierto un micrófono. En el Génesis, por ejemplo, vemos cómo el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Esa es una clarísima referencia al Espíritu Santo. En el libro de la sabiduría vemos cómo dice que la sabiduría acompañaba a Dios desde el momento de la creación de todas las cosas. Esa sabiduría es el Hijo, el Verbo, Jesucristo, que más adelante sería carne y que ya lo llamamos Jesucristo porque es Dios y hombre verdadero, pero en ese momento es el Verbo, la sabiduría. Por lo tanto, cuando no hace una discrepancia o un discernimiento o una diferencia entre el Espíritu y el Verbo, es cuando se habla de Yahvé, y en ese aspecto y en ese término se está incluyendo a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que siempre han sido. Por eso la palabra Yahvé significa el que es. O sea, el que no cambia. Ya. En cambio, nosotros somos los que continuamente estamos cambiando. Por eso nuestro término de existir es perfectamente aplicable para nosotros, porque la palabra existere significa el que no está estático. Ex, fuera, y existere significa estar, o sea, el que está cambiando continuamente. ¿Y por qué estamos cambiando continuamente? Porque cada día estamos envejeciendo y porque cada día nos estamos acercando a nuestra muerte. Y desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, hay un cambio continuo. Por eso le dice Dios a Santa Catarina de Siena: yo soy el que es, tú eres la que no eres. Ajá. Ok, bueno, esta pregunta era porque a mi parecer, no sé si es mi percepción, en el Antiguo Testamento a Dios Padre como que se le teme mucho, se habla mucho de temer al Padre, y en el Nuevo Testamento, eso es lo que yo percibo, como que se habla más de la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Correcto? ¿O no? ¿Sí? Correcto, así es. En el Antiguo Testamento, Dios nos invita a tenerle temor, pero ya aclaramos que el temor es a ofenderlo, ¿eh? No es el temor a perder el cielo o a ganar el infierno. Ese no es el temor de Dios. Y efectivamente, en el Nuevo Testamento se habla de la misericordia porque Jesús es la mismísima misericordia de Dios, hecha carne. Por eso es que a través de Jesús podemos alcanzar misericordia, y no se diga a través de la Madre de la Misericordia, que es Santa María, que es todavía más misericordiosa, porque es nuestra Madre y nos comprende también. Así que, efectivamente, en el Nuevo Testamento se habla de la misericordia más que de cualquier otro término de Dios. Por eso pensé que Yahvé era del Antiguo. Y bueno, la última. David
escribe increíble con respecto a cómo debemos de actuar y cómo debemos de ser, ¿no? Pero cierto que las guerras tan violentas que él dirigió, que hubo tantísimo crimen, como que Dios las estaba guiando. Pero, o sea, finalmente, ¿cómo yo puedo ser tan increíble escribiendo cosas tan maravillosas? Porque es maravilloso lo que escribe. O sea, que padrísimo poder seguir todo lo que él dice, ¿no? Pero, ¿y cómo puede estar su vida llena de tanto crimen? Y bueno, ok, Dios las dirigió, Dios las mandó, lo que tú quieras, pero finalmente él fue el que ejecutó las órdenes así con sus gentes, ¿no? O sea, yo digo, ese es mi punto de vista, ¿eh? Como que tanto mata el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, él mandaba matar a la gente. Eso siempre yo lo he tenido en el Antiguo Testamento, especialmente en Reyes y en Jueces. O sea, hubo pero tanta injusticia, y hablan de mucha misericordia y de mucha justicia y todo. Eso Muy bien. no lo entiendo. Mira, para empezar, el que escribió este libro que tú te referiste seguramente, que es Proverbios, y Ajá. también Eclesiastés, fue Salomón. Ah, sí, es cierto, pero Salomón es el hijo de David y lo Exacto. mismo, o sea, los dos llevaban la misma conducta. Bueno, déjame decirte que David fue terriblemente mucho más belicoso que Salomón, ¿eh? De Sí, hecho, claro. Salomón gozó de la paz que prácticamente no gozó David. Pero, David se la pasó en ataques, en guerras, en persecuciones a su propia familia y su propia familia contra él. O sea, no se comparan, pero sí, es ni cierto. remotamente. O sea, la guerra es el sinónimo de David. Es más, Dios mismo se lo dice a David. Dice, ¿sabes qué? Tú no vas a construirme el templo. Ujú. ¿Y sabes por qué le dice que tú no vas a construirme el templo? Por bélico. Es cierto, porque tus manos están llenas de sangre. Ujú. En cambio, sí lo va a hacer otro de tus descendientes, que es Salomón. Y, perdón, permítame. Sí lo va a hacer su hijo Salomón, que no es ni la mitad. Pero bueno, yo diría que ni Ni la la cuarta tercera parte, parte. sí. Exacto, ni la cuarta parte de lo que fue David, Sí, ¿eh? perdón. Es que yo cuando te hice la pregunta, estaba pensando que el rey David fue el que escribió Yo me imaginé. estos libros, pero no fue Salomón, que finalmente sí hubo algo de Exacto, guerra, pero ni no la como con David. cuarta parte, como lo dijiste, ¿eh? Y por lo tanto, Ujú. no se aplica a Salomón, y tu comentario se aplica a David muy bien, pero precisamente por eso David no fue digno ni siquiera de construirle su templo. Sí, ok. Gracias. A ti. Eh, Preguntas, por favor. José, ¿no tenemos más preguntas? Ahorita dijo que librara de la cárcel, pero ¿qué pasa cuando matan o que venden droga? Claro, muy bien. También librarlos a ellos. Esa es una hermosísima pregunta, Marta. Eh, Fíjese que el que está en la cárcel por mérito propio, no hay nada como el hecho de que purgue su condena, ¿eh? Pero recuerden que esta cita estaba referida para los que iban a la pena de muerte. Y por los que merecen una pena, el hecho de que estén en la cárcel los hace más reflexionar sobre su comportamiento para que cuando salgan cambien. Por ejemplo, el Goyo Cárdenas, un asesino serial de mujeres,
Eh, estuvo en la cárcel y cuando salió se casó y vivió muy feliz con su esposa y ya no volvió a matar a nadie y cambió, purgó su condena. Incluso en la misma cárcel, él estudió derecho para salir él mismo haciendo sus promociones conforme al derecho para finalmente después fuera libre de la cárcel, preocuparse por las personas que estaban en la cárcel injustamente, pero por los que merecen estar en la cárcel, Marta, que esa es la razón de la pregunta. Sí, A lo mejor creo que lo sí, mejor es que purguen su condena y lo máximo que podemos esperar es que se pueda reducir, pero no dejar de que la sufran. ¿Por qué? Porque simplemente la purga de la prisión les sirve para reflexionar y cambiar. sí. Así que Gracias. no se puede aplicar en un plan genérico, pero sí para los que injustamente están en la cárcel. Por ejemplo, Sí, fíjense, ahorita el juez Saldívar, que ocupa un cargo de magisterio en la Suprema Corte, fue a visitar la cárcel de mujeres. sí. Y ahí estaba Rosario Robles y muchas otras mujeres y hablaron con él. Y ahorita ya van varias mujeres que han salido de la cárcel porque él les ofreció que iba a estudiar sus casos y encontró que efectivamente estaban ahí sin razón esas mujeres y hoy en día están libres. Eso es Oh, precisamente la belleza de este tipo de acciones. Fíjense que yo me acuerdo de mi ahijado que también estuvo en la cárcel y yo estaba seguro de que había estado en la cárcel injustamente. Y a pesar de que yo no tenía ningún fuero ni nada, le comenté a mi mamá y a la mamá de mi ahijado, y entre mi mamá y la mamá de él estuvimos luchando para que saliera y salió más rápidamente. Así que sí se puede y finalmente hay mucha gente que está inocentemente en la cárcel, se los puedo asegurar, ¿eh? Gracias, Marta, por su pregunta. ¿le puedo hacer otra Por pregunta? favor, Marta, Es diferente, es de salud. Por por favor, ejemplo, Marta. para llegar a nuestra edad ya de más de 60 años, ¿qué nos recomienda? Es que yo quiero llegar a esa edad sin dolor porque luego duele todo. Marta, qué hermosa pregunta, ¿eh? Y créamelo que también es en torno a la palabra de Dios. Mire, capítulo 25, versículo 27, dice el libro de la sabiduría: sé moderado en todo y no sobrevendrá sobre ti la enfermedad. Sé moderado en todo. Por ejemplo, yo veo con tristeza a mucha gente que le entra mucho al refresco, a los Sí, postres, a los carbohidratos en general. Es más, al pan. Y he sí, conocido personas que por el simple hecho de comer pan, olvídense de los sí, postres, olvídense de los refrescos, por el simple hecho de comer tanto pan, se han vuelto diabéticos. sí, O sea, sé moderado en todo. Es una manera de sacrificarnos un poquito, de hacernos un poco de mortificación cuando queremos comer más y sabemos que eso no nos conviene. Por ejemplo, eh, el yogur es muy bueno. sí, Yo hago mi yogur porque sí, el yogur que venden en la calle, en los centros comerciales, es altísimo en azúcares. Es más, sí. hasta el yogur que venden sin azúcar, entre comillas, sin Ujú, azúcar, tiene azúcar. Y sí, es una forma de darse cuenta muy fácilmente cuando hagan ustedes su propio yogur. Y van a darse cuenta de que qué diferente sabor. Pues aún en eso, a pesar de que estoy comiendo o tomando un yogur que no tiene azúcar, hay que ser moderado.
en Sí. todo, en todo, en el queso, en las cremas, en todo, en todo. ¿Por qué? Porque eso va tapando nuestras arterias. Por lo tanto, esta cita bíblica es una cita de verdad invitadora a mantener nuestra salud y a incluso a mejorarla. Porque si somos moderados en todo, incluyendo el sueño, conozco Sí, gente que duerme demasiado sí, y también conozco gente que duerme muy poco. Y sí. créanmelo, ambas cosas son muy malas. Conozco gente que se ha muerto de un infarto en forma prematura por dormir tan poquito y siendo muy jóvenes, ¿eh? Y también afecta al sistema nervioso el dormir demasiado. Por lo tanto, esa cita bíblica que hemos leído, sé moderado en todo y no sobrevendrá sobre ti la enfermedad, es una recomendación dorada. Creo que en Eclesiástico 38 dice, alaban a los doctores porque dicen que ellos también rezan para curar a sus enfermos. Y Efectivamente, en el eclesiástico también hay una invitación a que busquemos al médico en forma preventiva. Él pero al buscará cómo final, ayudarte, porque la al- mejor medicina no es la curativa, es la preventiva. pero al final dice, el que peque, que visite al médico. ¿Sí? Sí, Efectivamente, porque el médico te ayudará a recuperar lo que por el pecado adquiriste, que es la enfermedad. Por sí, ejemplo, yo conozco personas, fíjense, conozco una persona que adquirió la diabetes por su desmedida en los azúcares, concretamente sí. el alcohol. Y Oh, fíjense, él no tomaba refresco, él no comía pan en exceso, él no tomaba postres, pero el puro alcohol lo llevó a la diabetes. Y era un gerente de Banorte. Bueno, quiero decirles que esta uy, persona se, se aplicó a tal disciplina, a aplicar lo que sí. acabo de mencionar del capítulo 25 de Sabiduría, que dice, sé moderado en todas tus obras para que no sobrevenga la enfermedad, que se propuso disminuir al máximo los azúcares, incluyendo en las bebidas. Por ejemplo, él cuando se reunía con sus gerentes, equipo, tomaban alcohol, pero él se llevaba su propia botella cargada de té sin azúcar. Mm, Y quiero decirles que sus niveles de glucosa fueron normales, mm, siempre después de las recomendaciones médicas. O sea, sí. que sí se puede, a pesar de que se haya adquirido la enfermedad, recuperar la salud. Y otra vez, ser moderado en todo para que no sobrevenga sobre ti la enfermedad o la recuperes. Así que Ujú. es muy buena pregunta, Marta. ¿Alguna otra, Martita? Ya, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor, buenas Por noches. favor. Gerardo. Este, Gerardo, gracias. Gerardo nos va a hacer el favor de darnos la próxima clase. primero Primeramente Dios, aquí Dios. estaremos. Y la próxima clase iniciamos 2 semanas de vacaciones. O sea, terminamos con la clase de Gerardo e iniciamos 2 semanas de vacaciones. Tendremos 3 periodos de vacaciones al año y Sí. se inicia el 16 de julio. Perdón, Gerardo, ahora sí, tu pregunta, perdón. Sí, doctor, sí, no se preocupe. Bueno, cuando yo estaba estudiando la prepa, alguna vez nos pusieron un caso de cuando se ve en riesgo la vida de tanto de la mamá como del futuro, bueno, del bebé. Entonces a nosotros nos preguntaban qué elegiríamos, qué vida salvar, si la vida del bebé o la vida pues, de nuestra esposa en este caso. Y en ese momento, pues yo luego dije, pues la vida de mi esposa, ¿no? No tenía yo otro tipo de pensamiento. Ahora ya que veo las cosas de manera diferente, digo ahí que en esos casos, ¿qué es lo más recomendable? Gerardo, es una preciosa pregunta, ¿eh? De verdad, preciosa pregunta. Mira, las mamás heroicas dicen, las mamás heroicas dicen,
sobre encontrándose en esta disyuntiva, ellas mismas dicen, si se ha de elegir entre la vida de él y la mía, prefiero perder la mía porque yo ya viví y ya estoy preparada para la muerte, porque tengo a Dios. Pero él tiene toda su vida por delante, a pesar de que no me tenga a mí, pero tendrá a Dios para fortalecerle y además el ejemplo que yo le he dado. Y por lo tanto, escogió la vida de su hijo para que viviera él y no ella, si fuera necesario. Sin embargo, Gerardo, también te quiero mencionar que el médico no debe de ser tan tajante en cuanto a decir, sacrifico a este o sacrifico a este otro. El médico debe de buscar la vida de los dos, hasta el último momento. Si en algún momento se puso en jaque la vida del pequeño y la vida de la mamá y ya no queda de otra más que elegir entre uno y otro, entonces se deberá elegir moralmente hablando la vida del pequeño por las razones que esta madre heroica dijo. Pero te puedo asegurar que un médico que busca la vida de los dos con mucho esfuerzo y mucha oración mientras lo está haciendo, puede alcanzar y las han alcanzado a salvar las dos vidas. Y fíjate qué hermoso, cuando se busca con tesón y con fe la vida de los dos. Pero si hubiera necesidad, entonces moralmente hablando, la vida del pequeño. El mundo piensa exactamente al revés, Gerardo. Por eso no te extrañe que todos digan, maten al pequeño, que viva la mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá tiene otros hijos y esos otros hijos la necesitan a ella. Así dice el mundo. Sin duda alguna. Bueno, hoy en día vemos que se mata a los bebés con la mayor impunidad posible, porque mueren más de 50 millones al año de bebés. Y eso es lo que está ahorita originando, como decía la Madre Teresa de Calcuta, la ira del cielo. Porque no se vale. Y desgraciadamente muchas de estas personas LGTB siempre están favoreciendo el aborto y algunas que no son de este movimiento también, y grupos políticos, bueno, no se diga. Por ejemplo, Morena ha propuesto el aborto en todas partes donde ha podido. De hecho, ahorita ya no solamente el DF es abortista, también lo es Veracruz, Oaxaca y otros 2 estados de la República Mexicana. Y quiero mencionarles que una persona, una mujer, nos dio ejemplo de que los valores deben de estar por encima del trabajo y del dinero. Y esa mujer prefirió perder su chamba como senadora y vive, en nuestros días vive. Prefirió perder su chamba como senadora y valientemente se levantó a la tribuna y dijo, señores, su derecho a matar, su derecho a abortar a un bebé no es un derecho por las mujeres, es un derecho que están buscando para asesinar a un inocente. Bueno, quiero decirles que los morenistas se le fueron a la yugular, porque estaba rompiendo con todo el esquema de ellos. Y obviamente exigieron todos que fuera corrida, que se le expulsara de Morena. Y ella perdió su chamba. Y un buen salario, no vayan a pensar que cualquier cosa como senadora. Pero sus valores están por encima de todo. Y hoy en día vemos a gente que por un trabajo sencillito, por una pensión que recibe de López Obrador, de Morena, etcétera, están dispuestos a
renunciar a sus valores para seguir apoyando lo injusto. Pues esa senadora que hoy vive, inmediatamente fue contactada por otras personas, otros senadores, y le dijeron, oye, nos impresiona tu manera de vivir. Preferiste perder tu salario, tu puesto, tu trabajo, con tal de mantener tus ideales. Y le dijeron estos miembros de otro partido, le dijeron, ¿no quieres pertenecer con nosotros? Y hoy en día ella ya forma parte de otro partido. Pero se quedó sin chamba varias semanas y no le importó. Y eso es una invitación que yo les hago a todos ustedes a que por encima de los beneficios que los morenistas le puedan estar dando o que López Obrador tomen sus valores cristianos y los defiendan por encima de todos. Ahorita me acabo de pegar. Esa mujer, ¿cómo se llama? ¿Sí lo conocen? No. ¿Alguien quiere decir el nombre de ella? Si no, lo digo yo. Lo dijiste al principio, pero no me fijé. Esa mujer se llama Lili Telles. No. Lili Telles. Acuérdense, ¿eh? Porque eso es un ejemplo que les pongo para que vean que sí se puede, que no hay que ser cobardes. Y que Oye, no madre, se- Mario, pero por Ándale, ejemplo, Silvia. en el caso de mi bendita madre, ella tenía 9 hijos. Cuando se embaraza de las gemelas, nadie sabe, porque no había ultrasonido, nadie sabe que son 2 gemelas. Bueno, que son unas gemelas, ¿no? Abortar. Mi mamá, pues, decidió de Dios y todo salió bien, ¿no? Pero yo me pregunto, si mi madre hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado con los 9 hijos que dejaba? No teníamos familia que viera por nosotros. Mi papá tenía que trabajar como negro para mantenernos. O sea, ¿qué destino hubiera sido el de esos 9 hijos? Yo no digo que mataran al bebé, ¿no? O en este caso a las 2 bebés. Pero, o sea, hay casos bien difíciles porque, o sea, hoy tú sabes que pues todos somos gente de bien, pero si vivíamos en un barrio muy feo. Si mi mamá hubiera muerto, hoy yo creo que había prostitutas, drogadictos y demás. O sea, ¿qué tan dejar 9 Totalmente de hijos acuerdo. ahí al que pues hay que se los lleve la fregada, en pocas palabras? Yo totalmente de acuerdo, Silvia, pero toma en cuenta que tu mamá dio ejemplo de lo que debe de ser, que es ponerse en las manos de Dios. Si ella hubiera dicho, maten al bebé, porque no sabía que eran gemelas, ¿eh? Y sabía que eran mujeres. No sabía. Maten al bebé. Te aseguro, Silvia, pero sin duda alguna, que el médico se hubiera ido directo a matarlo y no se daba cuenta de que eran gemelas hasta el momento en que las hubiera sacado destrozadas. Uh-huh. No, yo no estoy de acuerdo en que hubiera dicho mátenla, pero mi pregunta es, o sea, ¿qué de nuestro destino? O sea, esa es lo que te digo, qué difícil. Creo que ya te No, saliste, estoy Mario. aquí todavía. Ah, perdón. Qué difícil hubiera sido tomar esa decisión y decir, pues, voy a salvar al que no ha nacido, pero pues los 9, esos sabrá Dios cuál va a ser su destino, ¿no? Claro, efectivamente, pero date cuenta de que la posición de tu mamá fue la única, correcta y sensata. En este
este caso, pero si hubiera salido lo que los médicos decían de que existía la posibilidad de que muriera la madre, qué triste destino para esos nueve niños que dependían, porque tú sabes que mi madre fue la columna de la familia, mi papá siempre estaba trabajando. Qué duro hubiera sido para esos 9 niños quedarse sin la columna de su vida. Claro que sí, indudablemente que hubiera sido difícil, pero yo te puedo asegurar que esos casos se dan en el mundo. Pues qué dolor, ¿no? Terrible. Pero no creas que esos hijos llegan a ser maleantes, rateros, Pero existe deshonestos la en sí. posibilidad, Mario, porque nosotros estábamos en un rumbo en el cual había muchísimo conflicto en los jóvenes, en el ambiente, y mi mamá se encargó como gallina de protegernos. ¿Tú crees que alguien nos hubiera protegido como nos protegió ella? Y sabrá Dios qué hubiera sido de nuestras vidas. Pues te digo, a veces no es tan fácil decir, no, que salven a la madre y que, o sea, a veces Por es supuesto bien que sí, difícil tomar pero esa date cuenta de decisión. que si hubiera dicho, maten tus hermanas gemelas con las que conviviste recientemente, no estarían aquí. Y gracias a ese valor de ella y Dios que sabe lo que tú acabas de mencionar, de que hubiera sido muy difícil para el resto estar en ese ambiente y salir adelante con valores, entonces Dios decidió que también ella viviera. Pues sí, ¿Sí fue te das un cuenta? milagro de Dios, ¿Sí te das pero cuenta? O sea, Dios lo sabía antes que tú y por lo tanto decidió que vivieran los dos y podría decir los tres. O sea que una buena decisión llevó a otra mejor. en este caso, pero habrá casos que no. Y ahí es Esos donde otros yo me casos que no, pregunto. Dios sabe en qué forma sacarlos adelante y por qué en un momento dado será mejor que así sea, tomando en cuenta que se toman buenas acciones desde el principio, tendrán también finales exitosos, porque Dios sabe el futuro de lo que conviene. Y así como en ese momento decidió que él sabía perfectamente que era mejor que estuviera la mamá presente, además de las hijas, entonces dio la pauta para que los tres existieran, pero gracias a una decisión que ella había tomado, en el sentido de no los niños matarlos, no matar al niño, sino en un momento dado ponerse en las manos de Dios. Y al final de cuentas fue la mejor decisión, porque si le hubiera dicho al médico, mátenlo, él lo hubiera hecho, ¿eh? Pero sin duda alguna. Y no te digo solamente este caso, sino todos en los que dice la mamá, mátelo. ¿Por qué? Porque yo necesito estar con vida para mis hijos, lo matan. Pero ella que tomó la mejor decisión, Dios le dio la mejor y mejor de todas. Pues, O sea, a lo que voy, dejemos en manos de Dios la mejor decisión porque Él sabe cómo poder sacar adelante esta situación. Por ejemplo, yo en mi caso tuve solamente un padre, que fue mi mamá. Yo no tuve una madre durante todo mi desarrollo y sufrí horrores. Tú lo sabes, por todos, incluyendo mis hermanos y incluyendo el medio ambiente. Y hubiera sido muy fácil para mi mamá decir, lo aborto, ¿por qué? Porque era el cuarto de una familia que no tenía el apoyo del papá y que además era una carga económica más en una pobreza ya existente. O sea, era mucho más fácil decir, mátenlo para que mi carga de responsabilidades y problemas sea menos. Y sin embargo, ella optó valientemente por decir, lo saco adelante, no importa que me queme en la vecindad, porque las vecinas lo van a decir, mira, no tiene esposo, ya está embarazada otra vez. Sin duda alguna es una X. Y todo eso lo sufrió porque prefirió salvar la vida. Así que date cuenta, Silvia, de que Dios sabe, en el fondo, a pesar de que no haya ese padre o esa madre, cómo sacar adelante.
cómo Yo no salir estoy de adelante. acuerdo en que maten al bebé, pero yo te digo o sea, bendito Dios que yo no estuve en ese lugar, pero qué decisión tan más difícil. Por Pensar en supuesto, los 9 que tienes con vida y por decir que se supuesto los que va a sí, llevar la fregada. pero date cuenta que es la mejor. Te lo acabo de poner por ejemplo tuyo y el mío. Y te Ujú. aseguro que de los otros casos también la misma circunstancia se da. Siempre buscar la salvación y la vida de las dos partes, ¿eh? Acuérdense. Siempre. Disculpa, Mario. Perdón, Vero. Sí, mira, si en el caso de lo que comenta Silvia, si en el caso que su mamá, por no querer arriesgar el abandono de sus hijos, hubiera decidido tomar una decisión con el doctor, decir, bueno, yo me quedo, ella en su buena intención de proteger a sus más hijos, ¿hubiera pecado? Esta es una muy bonita pregunta, pero fíjate que sí, pero no es un pecado mortal. Ujú. Pero no es pecado mortal. ¿Por qué? Porque ella no está matando con alevosía, premeditación y ventaja, como es el caso del aborto, porque ella está buscando la vida de ella misma para los demás, como en este caso sus otros hijos. O sea, no se trata de un asesinato en el sentido neto de la palabra. Por eso es que no es un pecado mortal. Sí es un pecado, pero no es mortal. La opción es salvar a los dos. Recuerden. Y si llegara al extremo, como la pregunta estupenda de Gerardo, siempre pensar en el pequeño. Y si se salvan los dos, al final de cuentas, créanmelo, siempre será la mejor opción. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahorita con el caso de la mamá de Silvia y con mi caso. Y yo les puedo asegurar que con esos otros casos también igual. Por ejemplo, sucedió exactamente igual con un hombre que vivió en Polonia y que su mamá fue preguntada de que si prefería ella vivir o salvar al pequeño. Y esa mujer, ¿qué creen? Lo mismo. Dijo, salven a los dos, pero si llega un momento en que tienen que buscar la salvación de alguien, yo prefiero perder mi vida y que salven al pequeño. ¿Cómo se llama ese pequeño en Polonia? Es uno que ustedes conocen muy bien y que ya se lo imaginan. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Exactamente. Como ven, siempre es la mejor opción. Juan Pablo II sufrió horrores, ¿eh? No vayan a pensar que se la pasó de pechito, ¿eh? Porque su papá era militar y lo tenía que abandonar a cada rato. Y sin embargo, a pesar de todo, salió adelante. Y vaya que sí luchó y sirvió para que en un momento dado fuera un santo. Preguntas, por favor. En el chat tampoco hay ninguna. Pablo, aprovecho, gracias, por la Mario. semana pasada, Sí. Muy Yo amable. sí tengo una pregunta. Por favor, Vero. Sí, efectivamente lo hizo muy bien Pablo. Felicidades. Si te descuidas, te quita la chamba. Me encanta, Este, porque acuérdense que debe de ser esto, así lo hizo Jesús con los apóstoles y tenemos que fomentar esto entre todos los que nos rodean. Nunca pensar que somos superiores a los demás, al contrario, tenemos que ser que los que están como discípulos sean mejores que el maestro. En el caso de Jesús eso es imposible, pero por lo menos intentar acercarse a Jesús, esa es la invitación que siempre nos dio Él. Y con respecto a nosotros, siempre buscar que nos superen. Y vaya que sí pueden superarnos como seres humanos que somos. Pero ahora sí tu pregunta, por favor. Sí, hace 8 días comentaba Pablo que el Espíritu Santo
sufre porque no se, o sea, dio varios motivos, pero uno de ellos sufre porque no se le toma en cuenta como al padre y al hijo. Así entendí yo. Entonces yo le dije, no, o sea, Dios, ya sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea, no puede sufrir porque están en la plenitud del amor. Él dijo que sí. Entonces yo quisiera que me aclararas esta duda porque todavía tengo la creencia en que ellos no sufren. Te comprendo. Y la respuesta, tú la diste, Vero, es la correcta. En el cielo se goza de impasibilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa impasibilidad? No. ¿Qué significa Que impasibilidad? no sufre. Precisamente la capacidad de no sufrir, ¿verdad? Exacto, muy bien. Lo dijeron ustedes dos, que no se puede sufrir. Sin embargo, yo quiero decirles unas palabras de Jesús que verdaderamente son dramáticas, lo dice Valtorta. Dice Jesús lo siguiente: cada ser humano que se condena es una herida que se le da a Dios en su obra. Sin embargo, él no puede sufrir, pero es una herida a Dios. Es un gran misterio esto, pero ahí está el dato. Es una herida. Cada hombre que se condena, cada ser humano, hombre o mujer. Pero recuerden, en el cielo se goza de impasibilidad. O sea, ningún santo, ni la Virgen, ni nadie ya puede sufrir. A pesar de que un padre o una madre vea a su hijo en el infierno, ya no puede sufrir. Podrá estar en algún momento melancólico, indudablemente, pero sufrir ya no puede. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa capacidad de sufrir. Ahora solamente tiene la capacidad de ser inmensamente feliz. Un vaso absolutamente lleno. Ahora se me vino a la mente, Mario, las apariciones que dicen que la Virgen lloró, que Jesús. Así es. Entonces, ¿esas apariciones son falsas? Así es. Efectivamente, eso en Nazaret la vimos. La Virgen lloró por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Acuérdense de las frases de Jesús. Es una herida para Dios y la Virgen llora por nosotros. Y cuando llora lágrimas de sangre, ¿por quién llora lágrimas de sangre? Ustedes lo saben. Por nosotros. No. Por los consagrados, por los sacerdotes. Humanas, o sea, nuestras lágrimas como seres humanos de sal, de agua, llora por nosotros, eso sí es cierto, pero cuando ella llora lágrimas de sangre, no es por nosotros. Por los sacerdotes. Exacto. Por los sacerdotes. Cuando ella llora sangre. Así que es cierto y es parte precisamente de lo que acabo de mencionar, Vero. O sea, es una herida y hay una melancolía y hay una tristeza, pero sin embargo el sufrir ya está en la incapacidad en el cielo. ¿Por qué? Porque ya se goza de impasibilidad. Acuérdense. Y nosotros en la tierra sufrimos porque queremos. Ay, qué buena pregunta, ¿eh? En serio, ¿eh? ¡Wow! Es una preciosísima pregunta, Marta. Nosotros en la tierra, ciertamente, hay quienes sufren porque quieren. Por ejemplo, prostitutas, se termina por enfermar, incluyendo el SIDA, y sufre porque quiere, porque al final de cuentas se lo buscó.
Y lo mismo dígase de cualquier otro pecado. Por ejemplo, el alcohol. Cuando toman alcohol en exceso y se emborrachan, terminan por sufrir una cirrosis y sufren porque quieren. Porque hace rato mencionábamos, sé moderado en todo para que no sobrevenga sobre ti la enfermedad, porque Dios quiere que estemos sanos. Y que aun cuando hayamos adquirido la enfermedad, recuperemos hasta donde más se pueda la salud. Y digo hasta donde más se pueda porque, por ejemplo, en este caso, esta persona este hombre, a pesar de ser diabético, tenía sus cifras de glucosa en sangre absolutamente normales. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de estar enfermo de diabetes, vivía normalmente. O sea, ustedes me van a decir, pero era diabético. Sí, pero con cifras normales vivía como cualquier persona normal. O sea, oh, pero es diabético. Sí, pero no está enfermo. O sea, o sea, la enfermedad no tiene manifestaciones en él. Está controlada, vaya, para que mejor se entienda. Es lo mismo que dice en Eclesiástico, el que peque, que vaya al doctor. Exacto. ¿Para qué? La salud y la medicina que el médico provee a través de los recursos que Dios da en la tierra. Correcto. Y eso está mencionado en el 34 de Eclesiástico. Correcto. El libro de Eclesiástico también lo pueden encontrar con el nombre de Siráside. ¿Por qué? Porque lo escribió Jesús ben Sirac. Por ejemplo, los psicópatas que hacen tanto daño, ¿ellos qué sufren? Esa es una muy bonita pregunta, claro que sí. Mire, por ejemplo, este joven de 22 años que el día de la celebración de la independencia en Estados Unidos, en el estado de Chicago, se llevó armas de fusiles de asalto y mató a 7 personas. Entre de ellos estaban nada menos que 2 mexicanos. Esa persona sufre porque escuchó a Satanás y le hizo caso. Y le dijo, mira, si matas, vas a ser feliz, te vas a sentir satisfecho. Y además, quiero decirles que en la tarde iba a ir a otro lugar a hacer lo mismo y ya tenía el arma en ese otro lugar lista y dispuesta para hacerlo, porque la primera arma la dejó abandonada para que no lo vieran con él. Pero afortunadamente lo atraparon y tenía la intención de hacerlo. O sea, escuchó a Satanás. Escucha la voz de Satanás y le hace caso. Y cree que es en el momento en que lo que es profundamente infeliz sin su libertad. Oye, Mario, Doctor, entonces, hacia adelante. Sí. Entonces, los psicópatas son porque le hacen caso a Satanás. Así es, así es. La psicopatía no es más que un resultado de un desorden mental. Y ese desorden mental puede darse por muchas cosas. Por ejemplo, un desorden mental puede darse por una mala educación desde la infancia, donde se le deja al niño hacer todo lo que se le pega la gana, incluyendo el mal a los demás. Una mamá le decía a su hijo, que se convirtió en psicópata, no importa que hagas sufrir a los demás, lo importante es que tú seas feliz y tengas mucho dinero. Y se volvió un psicópata. Hay psicópatas que se vuelven así cuando en un momento dado, en esa enfermedad mental que tiene una alteración, digamos, de un neurotransmisor, el demonio también se cierne fácilmente cuando esa persona sin orientación cree que puede matar y ser feliz haciéndolo. O sea, hay muchas causas de psicopatía. Sí.
Y al final de cuentas, nadie es feliz haciendo el mal. Es más, No. podemos recordar las palabras de la Virgen que siempre les he dicho, grábenselas. En 2000 años, dice la Virgen, en 2000 años no he visto a nadie feliz en el pecado. Esto lo dijo el Medjugorje. Sí. Preguntas, por favor. Yo nada más Justo, Mario, tengo- eso te iba yo a decir. A ver, Silvia. Gracias, justo eso te iba yo a decir, que el psicópata tiene una enfermedad mental en la cual tiene la incapacidad para sentir remordimiento y para sentir compasión por los demás. En ese sentido, si él nace con esa incapacidad, digo, sí son culpables, ¿no? Pero si nació con esa incapacidad y no lo trataron de niño, más bien yo creo los papás fueron los que pecaron, ¿no? Porque pues un niño chiquito que nace con eso y que no lo orientan y que no lo llevan a tratamiento y todo, pues qué culpa tuvo de haber crecido así, número uno. Número dos, si el cerebro está dañado, digo yo los odio, aquí entre nos, yo a los psicópatas les tengo terror, pero pero si no se le atendió y si no, y si fue víctima de nacer así, yo creo que son más culpables los papás que él o el gobierno que no da el tratamiento adecuado, porque hay mamás que quisieran salvar a sus hijos de esta situación y no tienen dinero. Y no hay en México, no hay una institución, y las pocas que hay las quiere quitar López Obrador. Pues, ¿cómo pueden esos niños salir adelante? Se convierten en unos asesinos, en unos violadores, Claro. etcétera. Por ejemplo, ahorita acabas de mencionar que los hospitales psiquiátricos se van a cerrar. ¿Y por qué se van a cerrar? Porque dice que los atiendan en sus casas. Pero ¿se pueden ustedes imaginar tener una persona psiquiátrica, que puede ser un psicópata, en su propia casa, cuando en un momento dado no tienen ni la capacidad ni el dinero de buscar consultas, especialistas, etcétera, etcétera? Tú decías, los culpables son los papás, pues aquí también es el gobierno. Un gobierno que busca tener dinero para seguir comprando votos, porque quiere regalar dinero para que siga gente votando por él. Y eso está mal, pésimamente mal. Y no podemos comprar nuestra cuentas, me da mi trabajo y no importa que me hayan robado mi coche, no importa que me hagan el mal. No, es que no podemos sacrificar nuestros valores por los pocos beneficios que tengamos de una deshonestidad claramente manifiesta. Recuerden el caso de Lili Telles. Por lo que respecta al psicópata, tienes mucha razón, los papás también son culpables cuando no buscaron ayuda, pero como tú lo acabas de decir, si ya no pueden tener la ayuda, porque ahora serán cerrados los psiquiátricos, donde tenían a los psiquiatras en atenciones prácticamente gratuitas, pues obviamente la culpa es ahora menor de ellos cuando no tienen los recursos, como los niños sin medicamentos para el cáncer. Exacto. Así que la situación es muy compleja, pero sí hay culpables y los principales en este caso puede ser el gobierno. O los papás cuando tienen recursos económicos y no atienden a los hijos. Claro, también en ese aspecto también ellos. Y también el niño, porque una persona que va creciendo y que va teniendo libertades, puede en un momento dado decir, bueno, pues voy a buscar lo que es bueno, lo que es sano, lo que me conviene, porque si termino en la cárcel, pues eso no va a ser para mí lo mejor. Y si termino finalmente asesinado porque maté a otras personas, tampoco puede ser lo mejor. O sea, que utilice su cerebro para que en un momento dado, en ese grado de responsabilidad que alcance su capacidad mental, pues evidentemente pueda optar por lo mejor. Pero se Él supone mismo. que el área O sea, frontal es la que está dañada en el psicópata y el área frontal es la que te dice cómo debes de actuar correctamente. ¿Cómo ellos pueden darse cuenta, pues, de que están actuando incorrectamente si tienen un daño cerebral? Te contesto. Mira, hace rato te puse el ejemplo de Goyo Cárdenas. El Goyo Cárdenas, de verdad, fue el asesino serial en el siglo pasado que tuvimos más grande en número de asesinos de mujeres. Obviamente terminó en la cárcel.
Pero en la cárcel empezó a recuperarse él mismo, o sea, se dio cuenta de que esto no era correcto y de que lo mejor era ayudar en vez de destruir. Y en esa construcción, él empezó a estudiar derecho y gracias a esos conocimientos, él mismo se defendió en la cárcel y pudo darse cuenta al juez de que se estaba recuperando y que le quería dar una oportunidad y salió de la cárcel cuando la condena era de cadena perpetua. Y fuera de la cárcel, ese hombre que tú dices que tenía un daño frontal, que probablemente lo tenía, no lo sé, pero probablemente lo tenía. ¿Por qué? Porque era un psicópata en el momento en que había matado a todas las mujeres que se encontraba cerca. Y ese individuo se decidió personalmente a cambiar. Pero estuvo con tratamiento psiquiátrico en la cárcel. Por eso se decidió a cambiar, porque el medicamento Pues lo mira, yo no sé ayudó. si en la cárcel le dieron el tratamiento psiquiátrico, porque sí te puedo decir una cosa, en la cárcel las cosas no son Pero yo tan leí que fáciles. había tenido tratamiento psiquiátrico. En las cárceles no es tan fácil obtenerlo, créemelo, porque en primera, la situación por parte de los medicamentos psiquiátricos, que son muy caros, no están ampliamente en disponibilidad, pero sí el silencio y la tranquilidad para reflexionar sobre su situación y por qué terminó ahí. Y al grado de que en un momento dado decidió cambiar en 180 grados su vida. Y cuando salió, se casó. Y cuando salió, además, se dedicó a ayudar a las clases más necesitadas para brindar sus servicios como abogado. Y se volvió un benefactor social. O sea, a lo que voy, una persona que aún en la cárcel, vamos a suponer, buscó ese tratamiento psiquiátrico o se lo dieron, que hoy en día no es tan fácil por lo que acabo de mencionar, de que se han cerrado los psiquiátricos y no tenemos medicamentos ni siquiera para el SIDA. Incluso personas con diabetes que tienen ya insuficiencia renal ya no pueden atenderse en los hospitales. Este es el caso de nuestra amiga Yadira. Tuvo que hacerlo en su propia casa porque ya no hay diálisis para a los diabéticos en los hospitales. Todo por ahorrarse dinero. Entonces, en esas circunstancias, esa persona, aún él mismo, por ejemplo, si empieza a trabajar y busca sus medicamentos y busca una atención psiquiátrica, a lo mejor él mismo, sin necesidad de los padres que no fueron para él gran cosa para ayudarlo, él mismo puede encontrar la recuperación, como tú decías de Goyo Cárdenas en la cárcel. O sea, en otras palabras, sí se puede cuando se quiere. Claro. En cualquier parte. ¿Preguntas, Pablo? Sí, claro, ahí nada más yo quería hacer, bueno, un comentario, Por favor, igual Pablito. respecto a lo que decía hace ratito Vero, que se comentó la clase pasada, respecto al Espíritu Santo. Me parece que la palabra que se ocupó fue aflicción, cosas que afligen al Espíritu Santo. Entonces, no se trata que le hagamos daño, se refiere a la tristeza que le provocamos al Espíritu Santo, o sea, entiéndase por aflicción, que entristecemos a Dios, y Dios sí se puede entristecer aún estando en el cielo. Correcto, correcto. No entristezcáis al Espíritu Santo. Esa es una frase de San Pablo. Y qué bueno que haces la aclaración, Pablo. Doctor, ¿le puedo entristezcáis hacer al una Espíritu pregunta? Santo. Exacto, nada más hay que darle el matiz. No entristezcáis al Espíritu Santo. Perdón, doctor. De hecho, el que dijo la palabra sufrir fui yo. La empleé mal. Entonces Ya. era aflicción o entristecer. Exacto. Pero de cualquier manera, Pablo hace la aclaración de que utilizó la palabra entristecer. Y finalmente, acuérdense de lo que mencioné yo, de que los pecadores también representan una herida para Dios. Y esa frase de San Pablo nos hace ver la importancia de que nuestro comportamiento también puede ser gratificante o entristecedor a Dios. Gracias, ¿Le Pablo. puedo hacer una Por pregunta? favor, Marta. De la liturgia de las horas son 7 veces las que hay que orar, pero no me las sé todas. Marta, es muy buena su pregunta. Mire, cuando recomienda la liturgia de las horas hacerlo 7 veces al día, o sea, en Sí. 7 momentos diferentes, quiero mencionar que
es obligatorio para los consagrados. Sí, O sea, un seglar como sí, usted y yo puede sí, hacerlo, pero voluntaria y no por compromiso, a sí, menos de que decida hacerlo como un voto. Los sí, votos son agradables a Dios, pero no es una obligación, es un voto voluntario, sí, ¿verdad? Es una devoción simplemente. Y por lo tanto, no está usted obligada en conclusión, pero nos recomienda la palabra de Dios que por lo menos, fíjense bien, 3 veces al día lo hagamos, sí, en 3 momentos diferentes. Puede ser en la mañana, tarde y noche, o la hora que ustedes quieran y puedan. sí, Y si no lo hacen porque no tuvieron oportunidad ese día, no tuvieron tiempo, estuvieron muy ajetreados y solamente pudieron hacer una oración en la noche, no se preocupen. Mañana, al día siguiente, lo hacen. O sea, Dios comprende también. sí, Y por lo tanto, hagan sus 3 oraciones al día. Por ejemplo, en la mañana un rosario, en la tarde rosario de la misericordia, en la noche otro rosario, puede ser también de la misericordia o un rosario mariano, o un rosario al Espíritu Santo, o lo que ustedes quieran. Puede ser la liturgia de las horas, lo que ustedes quieran. Pero 3 momentos de oración al día son recomendables. sí. Gracias. Gracias a usted, Marta. Las preguntas son estupendas. Yo se los aseguro que esas preguntas van a aumentar su cultura religiosa. Preguntas, por favor, Pablito. Sí, ahorita en el chat ya también son todas. Gracias a todos. En la siguiente clase nos va a dar una clase de Gerardo, nada menos sobre Valtorta. Así que estén atentos y recuerden, después de esa clase tenemos 2 semanas de vacaciones. Y gracias por asistir y gracias por participar a todos. Que Dios los Doctor, ¿le puedo hacer bendiga. una Por favor, no pregunta? se les olvide su rosario diario, no se les olvide el ayuno, porque acuérdense que cuando nosotros hacemos esas 2 cosas, ella, la Virgen María, todo lo puede a favor de nosotros. Que Doctor, Dios ¿le los puedo hacer bendiga una a todos. pregunta? ¿Mande? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor, Ana. Este, pues habitualmente nosotros, a lo mejor en reuniones familiares, todo mundo en general, por ejemplo, dígase diciembre, pues acostumbramos tomar sidra, no sé, rompope y bueno, bebidas más fuertes, ¿no? Pero normalmente a los niños, jóvenes, pues se les da, ¿no? Alguna copita de esto. Bueno, eso es algo como muy, pues esporádico, no es algo diferente, pero en general, no sé, últimamente ha surgido aquí entre mi familia el comentario cuando hay reuniones y yo veo que cada vez a los chicos más jóvenes se les permite tomar cerveza, se les permite tomar un vaso de pulque, se les da alguna cuba y yo no estoy nada de acuerdo en eso, creo que ahora resulta que la retrógrada soy yo, entonces mi pregunta para usted sería, pues si fuera ese el caso de permitir a los chicos tomar algo como usted, ¿a qué edad consideraría que sería oportuno? Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 16, bueno, no oportuno, sino pues permisible, ¿no? Mi hijo tiene 16 años y yo hasta la fecha digo que yo no le permitiría ni le estaría ahí invitando un vaso de cerveza, ni una cuba, ni nada, ¿no? Entonces, pero aquí en mi familia yo he visto que pues a los chicos cada vez más jóvenes ya se les está permitiendo tomar, ¿no? Y ahora también salen con que son de mente muy abierta los adultos y dicen, no, mira, pues que anden tomando allá afuera, pues mejor que se las tomen acá adentro. Y digo, no, hombre, y luego a mis, o sea, como le dije, a mis costillas, no, menos tampoco. Entonces, no sé qué opinión tiene usted Señora respecto Ana, a su eso, pregunta a es muy permitir. buena, Sí, doctor. estupenda. Lo correcto es no, como usted lo está haciendo, señora. Hasta los 18 años en adelante, permitirles tomar una copa. Y hay quienes recomiendan a partir de los 21, ¿eh?
En serio, ¿eh? Pero no antes. Yo todo lo que he visto que antes se le permite a un joven menor de esa edad tomar, siempre, siempre, siempre resulta mal. No digo en ese momento, pero tarde o temprano habrá consecuencias. Que un día se emborrache y que esto deje inclinado a este joven a que más adelante, cuando tenga un problema hepático, no tenga la capacidad, la voluntad, la fuerza y el dominio de sí mismo para decir no, porque ando mal, no. Y esto es todo, ¿por qué? Porque se le permitió tomar alcohol antes de los 18 años, porque los demás lo hacían, porque la familia lo permitía. Yo sé que nos exponemos a que nos critiquen, a que nos tilden de X o de Y. Yo lo sé, pero lo correcto es eso que usted acaba de decir. Después de los 18 años, permitirles tomar una copa. Y acuérdense, hay quienes hasta después de los 21 dicen que también, dicen que debe de ser. Pero vamos a poner 18. Una copa. Y nada más. Que aprendan que el alcohol y cualquier bebida, incluyendo la cerveza, que no es tan inocua, no puede ser más que un vaso de cerveza o una copa de cualquier otro alcoholizado, cualquiera que sea. Digo, de la cerveza diría un vaso, pero de cualquier vino o cualquier otro alcohol, que tenga que ser con una copa. De esa manera, créanmelo, de verdad, les ayudará a tener dominio de sí mismos y a no emborracharse. Yo nunca me he emborrachado. Y créanmelo, no me ha hecho falta para nada. Obviamente, como ustedes lo pueden imaginar. No lo he necesitado y al contrario, me ha ayudado muy bien a que mi hígado, que lo tengo desde el nacimiento por mi familia, con ciertos problemas por herencia, nunca me ha dado manifestaciones porque siempre lo he cuidado gracias a que tomo demasiado poco, que nunca me paso de una copa. Y cuando lo empecé a hacer, que fue después de los 18 años, la regla siempre fue la misma. Así que trae enormes beneficios hacerlo con esos límites. Y trae enormes perjuicios cuando no se tienen esos límites y se da la manga ancha. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Terminamos. Gracias a todos por venir. Nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Y gracias, Gerardo, por también participar y también a Pablo. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias a Dios. Felices vacaciones. Sí. Gracias. Recuerde que Buenas el noches. próximo sábado sí hay clase, Marta. Las vacaciones empiezan después de la clase de Gerardo. Sí, gracias. A usted, Gracias. Marta. Adiós, Gracias. Vicky. Adiós Bye. a todos. Adiós, Male. Estuvo re buena la clase, ¿verdad? ¿Me dijiste que tienes hambre? Ahorita te doy.